este hombre se está metiendo con el ungido de Dios. ¿Qué? ¿Con quién? Amado, ¿con cuál ungido, mi hermano? Quien es ungido de parte de Dios y tiene el Espíritu Santo es una persona que quiere hablar la verdad. Buenas noches, que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente en esta preciosa noche. Para mí es un placer una vez más estar aquí compartiendo las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Hernán, conocido nacional e internacional como HC. Este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Y si es tu primera vez, inscríbete y reenvíe esta palabra a otras personas. ¿Para qué, hermano Hernán? Para que otras personas sean bendecidos como tú vas a ser bendecido a través de este mensaje poderoso. No te metas con los ungidos de Jehová. ¿Verdad que da miedo? Este es el tema de nuestra homilía. Entonces quiero que te prepares para sondar en las palabras de Dios. Este tema es muy mal interpretado muchas veces por muchas personas. Eso está en mi corazón, no solamente de predicar la palabra, sino de enseñarla. En una oportunidad Jeremías le decía a Dios: Señor, no quiero hablar más en tu nombre. Pero la Biblia dice que había algo en el corazón de Jeremías, en el dentro de Jeremías había algo tan poderoso que él dijo: no puedo sufrirlo. Y terminaba hablando ciertamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo que está en el corazón del hermano Hernán y tiene que hablarla. Tenemos que comunicarnos cada día. En una oportunidad me dijo un varón también: varón, tú no puedes predicar en contra de la iglesia, tú tienes que predicar la palabra, que es la que salva a las personas. Cierto, la palabra salva. Cristo es el único que salva y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Pero yo no estoy predicando en contra de los cristianos. Más bien estoy trayendo un conocimiento que está en la Biblia, que año após año están ahí en la palabra de Dios, y es necesario que nosotros entendamos los misterios revelados en la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Busque su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo de número 105, versículo 15 en adelante. Amén. Cuando usted lo consiga, confírmelo con un amén. Más escriba algo de dónde nos está viendo, de dónde está asistiendo estos poderosos mensajes de la palabra de Dios. Si te están gustando los mensajes, envía comentarios. Estamos esperando por ti, queremos orar por tu familia. Queremos enseñarte a orar a Dios por tu familia también, porque cada uno de nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, al lugar del santo de los santos. Dice así, Salmo capítulo 105, versículo 15. Dice así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dijo, no toquéis a mis ungidos y no matáis a mis profetas. Amado, esta es una palabra que por muchos años ha sido mal interpretada. Una palabra o un texto aislado de contexto, él viene a traernos pretexto. Y si yo pego un texto aislado, porque la palabra texto quiere decir tejido, él va tejido a algo. Entonces nosotros debemos entender que este salmo fue escrito en el Antiguo Testamento y hablaba de los ungidos de Jehová. ¿Cuáles eran los ungidos de Jehová? Nota que en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra ungido era la persona que Dios determinaba para derramar antes de su Espíritu Santo, para derramar óleo, aceite sobre la cabeza de esa persona. ¿Tú te acuerdas cuando Samuel fue a ungir como rey a Saúl? Lo ungió con óleo. Eso era simbología del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a la persona que tuviera el aceite consagrado, el aceite ungido, el Espíritu Santo automáticamente llegaba a la vida de aquella persona y la persona era mudada en otro hombre. Si la persona era un cobarde, entonces la persona venía a ser una persona valiente. Si la persona no hablaba de Dios, entonces venía a ser una persona que hablase de Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu glorioso reposaba sobre la vida de esta persona. Entonces, cuando Saúl desobedece a Dios y Dios decide levantar otro rey, manda el mismo Samuel a ungir a David con óleo, con aceite. Entonces,
Porque yo hablo todo esto es para que nosotros vayamos teniendo lo que se llama un alicerce, un fundamento de lo que nosotros vamos a hablar aquí. Cuando David fue ungido como rey, cabe de notar que automáticamente el Espíritu Santo ya no posaba sobre la vida de Saúl. Ya no estaba con Saúl. Y la Biblia dice que en Saúl había una envidia o un celo en contra de David, que este hombre prácticamente estaba endemoniado, tenía un espíritu malo de parte de Dios. El daimon se le desarrolló a este hombre, y este hombre tenía un espíritu malo, un daimon, un espíritu malo, y siempre quería matar a David. En reiteradas veces Dios colocaba a Saúl en las manos de David, y David decía: Dios me libre en tocar el ungido de Jehová. Es de ahí, del Salmo capítulo 105 versículo 15, que se levanta esta palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis más a mis profetas. Porque este David, que respetaba a los ungidos de Dios, que respetaba a las personas que Dios le enviaba para hablarle la palabra, las personas que estaban en Israel ni respetaban ungidos, ni respetaban profetas. ¿Tú no te acuerdas cuando David pecó con Betsabé? Él peca con Betsabé, y Jonatán llega ya como profeta y exhorta a David. Y David no mata al profeta. David es un hombre de Dios y obedece a la palabra de Dios. Y errores tiene cualquiera. Él se arrepintió. Pero la palabra ungido, hoy en día hay muchas personas llamados de ungido de Jehová, y muchas de las personas que están alrededor o congregando con dicha persona no quiere abrir la boca con esta persona. No puede opinar, no puede hablar mal, no puede ni aún estar cerca de aquellos que están hablando mal del ungido de Jehová, porque la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas tenían que ser ungidos con aceite. Y vemos que hoy en día, la mayoría de las personas que son ordenados a ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, están echándole aceite en la cabeza. Yo hago una pregunta. Si tú me estás escuchando hasta esta hora en este video, la pregunta es para ti: ¿a dónde en el Nuevo Testamento se manda a ungir con aceite? Y si es un aceite, ¿quién lo ungió? Porque el aceite que usaban en el Antiguo Testamento era un aceite ungido, era un aceite que Dios había mandado a preparar, y nadie podía preparar un aceite igual a este. Y si lo preparaba, la persona automáticamente tenía que ser desligado del pueblo de Israel. No me explico de a dónde esta persona le entró por su cabeza a decir que el aceite que tiene hoy en sus manos, hoy en la iglesia, en la congregación, en la denominación, ¿cómo es que esto se llama aceite ungido? ¿Y quién mandó a ungir apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas con aceite? En el Nuevo Testamento vemos que no hay unción con óleo, no hay unción con aceite. ¿Y cómo es que hoy en día hay personas diciendo: no te metas con el ungido de Jehová, no hables del ungido de Jehová? Amado, hablamos de las personas que están haciendo lo malo, denunciamos a las personas que están trabajando o haciendo mal, pero las personas que se están portando bien, que están haciendo lo que es bueno, aplauso, que Dios los bendiga. Entonces, si hay alguien se llamando ungido y nadie puede hablar nada porque él fue ungido, la pregunta que yo le hago: ¿quién te mandó a ungir? ¿O quién le dio la orden? ¿De a dónde vino la orden para que te ungieran? Si en el Nuevo Testamento no aparece unción con óleo, entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Nota, Cristo es bautizado por Juan y automáticamente Juan tiene una palabra de parte de Dios. ¿Cuál era? Al que tú veas
que el Espíritu pose sobre de él y quede en él, ese es el Mesías. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es, hermano Hernán? Que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sobre los ungidos, o sea, rey y profeta o sacerdote, cuando el Espíritu Santo se derramaba sobre dicha persona, el Espíritu Santo automáticamente iba embora, no ficaba, no se quedaba. Él venía y la persona daba la palabra o ejecutaba un juicio o hacía lo que Dios quería que hiciesen y no quedaba sobre la persona. Pero cuando Cristo vino, Juan dice que él vio el Espíritu descendiendo como en corporal de paloma y quedó sobre Cristo. Y él dijo, ciertamente, entonces este es el Mesías. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos cuando el mismo Espíritu lleva a Jesucristo para el desierto. En el desierto, Jesucristo pasa 40 días y 40 noches jejuando, ayunando. Luego que termine estos ayunos y después de ser tentado por Satanás, la Biblia dice que él vuelve hacia Galilea y hace su primer milagro. Cristo, antes de ser ungido por el Espíritu, no hacía milagro. Ahora que el Espíritu de Dios está sobre la vida de Cristo, Cristo hace el primer milagro. ¿A dónde, hermano Hernán? En Caná de Galilea. Él entra en una fiesta, es convidado y el vino se acaba. Y ahí Jesucristo hace un grande milagro. ¿Cuál es ese milagro? Convirtió el agua en vino. Él entró en el casamiento, entró en el matrimonio, entró en la casa. Por eso es que cuando Cristo entra en la casa, cuando Cristo entra en el matrimonio, cuando Cristo entra en el hogar, entonces lo que había tristeza se va y llega la alegría, porque es lo que representa a Cristo en el hogar de una persona. Está ligado ahí. Entonces, cuando Cristo sale de ahí, él comienza a hacer milagro en Cafarnaúm. En todas estas ciudades que estaban, las tinieblas se habían apoderado de todas estas personas. Cristo está ungido por el Espíritu. Escucha, y Cristo, después que su fama se difunde a donde él se crió, en Nazaret, en Galilea, él llega a una de las sinagogas donde acostumbraba a llegar Cristo. Cuando Cristo llega, Cristo pide o le dan el rollo donde está escrito de pergamino, donde está escrito: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Nota, Cristo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cristo está leyendo y Cristo está hablando de él. Por cuanto Dios me ungió, la pregunta que yo hago: ¿quién ungió a Cristo? ¿Será Juan? Él dice: porque Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar buena nueva a los pobres, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vente conmigo. Cristo dijo: Jehová me ungió. Ahora, ¿con qué Dios ungió a Cristo? Con el Espíritu Santo. Entonces, el aceite en el Viejo Testamento simbolizaba al Espíritu Santo. El aceite en el Viejo Testamento sobre la persona era diciendo: te aparté, o fue apartado para algo específico, para hacer mi voluntad. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está escrito? Ya va la tercera vez que pregunto esto, que ungiéramos con aceite. Porque hay personas hoy en día en el mundo, en distintas partes del mundo, y de eso me estoy acordando de alguien que me envió un mensaje de Portugal. Que Dios te bendiga, Marilyn. Escucha algo muy importante. Cristo había sido ungido por Dios sin aceite. Hoy en día, en distintas partes del mundo, hay personas que le cayó un poquito de óleo en la cabeza y anda como un palomo, anda como un pombo inflado, llamándose de ungido. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los ungidos? Hoy en día no hay una persona específica de que nosotros podamos decir: no te metas con el ungido de Jehová. Y malinterpretemos aquí esta palabra: no te metas con mis ungidos. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación, toda la iglesia está ungida. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, somos ungidos por el propio Dios.
No, pero Gamaliel no te ungió. ¿Cómo tú eres ahora un ungido, hermano Hernán? Porque te voy a decir lo que dijo Cristo en la sinagoga. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por lo cual Dios me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los pobres, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, hermano, hermana, amigos, todos los que están escuchando la palabra de Dios, escúcheme, no se sienta menospreciado por nadie. Si usted ve algo que no está correcto conforme a la palabra de Dios, sea macho, sea una mujer de carácter y diga: hasta aquí. ¿Por qué? Porque nadie puede pasar por encima de nadie. La Biblia es clara y ella dice: someteos todos bajo el temor de Jehová. Si alguien me llama la atención de que yo estoy actuando mal y estoy hablando mal, estoy haciendo mal, yo también tengo el deber de corregir a otra persona y otra persona a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que nosotros estamos viendo personas más arriba que nosotros. O nos enseñaron que nosotros no podemos decir nada. Tenemos que estar como Shakira, sordo, ciego y mudo. Todo lo que pase, yo se lo dejo a Dios. De verdad, Dios dice en su palabra: mía es la venganza, yo soy el que pago. Pero me llama la atención que ese mismo Dios que dice: mía es la venganza, yo soy el que pago, siempre estuvo levantando profetas. ¿Para qué? Para hablarle a las demás naciones. No. Para hablarle a los pueblos vecinos. Tampoco. Para hablarle a los extranjeros. Tampoco no. Para hablarle a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba corrompido. Y hoy en día, dentro del pueblo de Dios, hay una corrupción terrible que necesita acabar. La mano de Dios va a caer sobre mucha gente. Y si tú estás metido, también va a caer. ¿Por qué? Porque no dices nada. Y si alguien roba al lado de mi casa y yo no digo nada y yo me quedo callado y esa persona es robada, yo también soy cómplice. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía que hacer algo y no lo hice. Y hay mucha gente hoy en día que no están haciendo absolutamente nada. Están esperando que Dios sea quien haga. Sí, Dios puede hacer. Sí, Dios puede hacer. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres guerreros. Porque Dios también podía hacer con Goliat, pero tuvo que levantar a alguien que era insignificante. Y cuando Dios ve a la persona humilde, gente que no digan nunca que son unos ungidos de Dios, pero son personas que son hijos e hijas de Dios. Dios está necesitando de personas como ustedes que se levanten en pie de lucha, porque hoy en día el evangelio está siendo blasfemado. La iglesia está siendo blasfemada y por uno están pagando todo. Entonces es necesario que te levantes. El llamado es para ti, ungido. Yo, sí, tú. El llamado es para ti, ungida. Somos todos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos de aceite en la cabeza para hacer esto o aquello. Necesitamos la presencia de Dios. Gente, acorde. Despierta tú que duerme. Necesitamos poner la mano en el arado. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos decirle a la gente que toda corrupción, que todo lo que no venga de Dios tiene que ir para abajo. Es por eso que muchas personas hoy en día no quieren entrar en las iglesias, no quieren entrar en las congregaciones, porque está faltando coraje. Está faltando determinación. Está faltando convicción. Y cuando hablo de convicción, no de lo que Dios pueda hacer, sino lo que tú puedas hacer. Porque Dios te ha levantado con propósito. Dios no te llamó para ser como Shakira, ¿sabe? Sordo, ciego y mudo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sí, tú necesitas ponerte de pie, hombre de Dios. Tú que fuiste lastimado, tú que fuiste machucado en las iglesias. A ti que te señalaron diciendo que tú no servías para nada, que te rebelaste contra el ungido de Dios. Yo te voy a decir quién es ungido. Usted es un ungido. Somos ungidos, todos nosotros somos ungidos. Todos nosotros tenemos valor. Cuando yo entro en mi baño, a tomar baño, todo mi cuerpo es lavado, todo. Y no dejo nada sin lavar.
Porque todo mi cuerpo es importante. Y la iglesia de Jesucristo, escucha, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo tiene un valor incalculable, ¿cuánto más su iglesia? Llamado es para ti, gente. Vamos a levantarlo. Vamos a levantarnos. Vamos a glorificar a ese Dios maravilloso. Escucha este versículo aquí. Escucha este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Para terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Hermano Hernán, yo no creo lo que tú estás hablando ahí. Yo soy la más pequeñita de la iglesia. Yo no sé nada. Yo no entiendo. Escucha lo que Dios te va a hablar. Más de lo que te ha hablado. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que entiendas que fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo para grandes cosas. Es tiempo de que entiendas de que tú no eres cualquier persona. Es tiempo de que entiendas que tú no necesitas un púlpito para ser honrado. Es hora de que entiendas que quien te llamó no fue hombre, que te llamó fue Dios. Es tiempo de que entiendas que Dios usó una zarza insignificante para mostrar su gloria. Y si te sientes de la misma manera, entonces prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Escucha esta palabra. Juan, hablando a la iglesia, Juan dice, pero vosotros, no dice, pero tú, dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros, todos, tenemos la unción del Santo. Todos nosotros tenemos la unción del Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, si usted tiene el Espíritu Santo, usted es un ungido. Porque una de las cosas que a mí me ven diferente, que a mí me ven, opa, este hombre se está metiendo con el ungido de Dios. ¿Qué? ¿Con quién? Amado. ¿Con cuál ungido, mi hermano? Quien es ungido de parte de Dios y tiene el Espíritu Santo es una persona que quiere hablar la verdad. No es persona que manipula. No es persona que hace maroma. No, predica la verdad. Predica la palabra. Guste a quien le guste. ¿Por qué tú te crees que mataron a Cristo? Primero porque era un propósito de Dios. Cuando Cristo hablaba, chocaba con todos los fariseos y los escribas. Los apóstoles, cuando hablaban la palabra de Dios, los encarcelaban, los azotaban. ¿Por qué? Porque no predicaban la doctrina de ellos. Y yo sé que hay mucha gente que va a ver esta predicación. Hay mucha gente que va a ver esta predicación y van a reaccionar negativamente. Pero me da gozo en mi corazón saber que hay hijos de Dios que van a ver esta predicación y van a reaccionar positivamente. Ese es el gusto que yo tengo en mi corazón. Ese es el gozo que yo tengo en mi corazón. Que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy predicando lo que Dios manda a predicar. Yo no tengo que agradar a hombre. No gano nada agradando a hombre y desagradando a Dios. Al contrario, no importa cuánto se pongan bravos conmigo. Lo importante es que yo y ustedes agrademos a Dios. Es lo que importa. Cuando a Pedro y a Juan lo encarcelaron y le dijeron, los vamos a soltar. Los vamos a soltar con una condición. Dinos la condición. No hable más en el nombre de Cristo. No queremos que predique más a Cristo. Predique el diezmo. Predica bautismo. Predica ofrenda. Pero no predique a Cristo. No diga que Cristo es el único que nos puede ungir a nosotros. No lo predique. Y él dijo así. No vamos a hacer eso. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo no puedo predicar mensaje aquí que pastores o que ministros me vayan a escuchar y me vayan a llevar para su iglesia a predicar. Porque yo no necesito un púlpito para predicar. Yo necesito la unción del Santo para predicar. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Estoy esperando de dónde
Estoy esperando sus comentarios de dónde nos están asistiendo. Queremos orar por ustedes. Queremos saber de ustedes en qué condición se encuentra, porque para eso Dios me llamó, ¿sabe? Yo siento ahorita en mi corazón algo tan tremendo. Yo sé que esta predicación va a llevar a mucha gente a reflexionar, a entender que estamos en un mundo que está pasando muchas aflicciones terribles, que están viviendo tiempos terribles, y nosotros nos hemos sido llamados a vivir sordo, ciego y mudo. Nosotros estamos llamados de parte de Dios a encorajarnos. Estamos llamados de parte de Dios a ser personas diferentes, a marcar la diferencia, no mejores. Yo no dije mejor que nadie, a ser diferente, a no quedarse callado, porque la mayoría de los profetas los mataron. La mayoría de los profetas fueron aserrados. La mayoría de los profetas fueron decapitados. Te digo por qué. Porque no predicaba palabras amigables para las personas, los religiosos en aquel entonces. Las palabras que hablaba el profeta eran como clavos hincados sobre las personas. Gente, si tú no has recibido a Cristo, apercíbete. Si Cristo todavía no ha entrado en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, ábrele la puerta, porque Él no va a entrar por su cuenta. Cristo te ama independientemente de lo que hayas hecho en el pasado. Cristo te ama. No importa de dónde caíste. No importa si caíste. Levántate, te dice Dios en esta hora. No importa la enfermedad que hizo que dejara los caminos de Dios. Recibe cura en el nombre de Jesucristo. Vamos, cree esa palabra. Levántate del lugar donde estás. Levántate, levántate, levántate. Es contigo que Dios está hablando. Levántate. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, por este momento especial, Dios, por cada persona que van a asistir a este video, por las personas que van a recibir cura y liberación por el poder de tu palabra. Yo lo creo. Dios mío, que puertas cerradas, Dios mío, están abiertas, Padre, para que tu bendición sobreabunde sobre cada uno de nosotros, tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. No te olvides que Shalom es paz. Chao.